Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Y ya le comentábamos el peligro del coronavirus y su avance en los contagios. En México existen al día de hoy 79,445 casos activos con la COVID-19, quienes comenzaron síntomas en los últimos 14 días y pueden transmitir el virus. El país está ya en la tercera fase de este coronavirus. La Secretaría de Salud informó que ayer lunes, se sumaron 138 muertes para tener un total de 236,469 mexicanos que han perdido la vida. Además, se contabilizaron ya 2,664,444 casos confirmados desde que comenzó la pandemia. Quizá los números son muy fríos, ¿no? Y podríamos compararlos con el nivel de habitantes que tenemos en México, ¿no? Hablamos de 2,263,000 o más o menos 2,5 millones de personas contagiadas. Pero lo que podemos estar pensando es que en nuestra propia colonia, en nuestra propia oficina puede haber un contagiado, de ahí la necesidad de usar el cubrebocas y la sana distancia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya no se decretarán cierres totales de actividades comerciales en México, no obstante el incremento de contagios. El funcionario aseguró que México ya tiene nuevos criterios de respuesta ante el COVID, transformados principalmente por el alto porcentaje de vacunados. El confinamiento ya no va a implicar cierres absolutos como lo significó al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esto tiene que ver con algo que ha estado en la esfera pública, que es el tema del semáforo de riesgo COVID. El jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo COVID, porque ya, incluso en el color más alto de la escala, ya no implica cierres absolutos. Y hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas a cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo. Así es que ya no espere usted que si se sigue incrementando los contagios o se cambia de color en el semáforo, puede haber un cierre de restaurantes, de centros comerciales, de calles. Ya no pasará esto. Ya las autoridades han decretado que el semáforo rojo solamente será un color, pues, anecdotario, nada más para la anécdota, porque no tendrá ningún recurso más. Hugo López-Gatell informó también que los contagios se están dando entre los jóvenes y entre los adultos que no quisieron vacunarse. Hoy está afectando predominantemente a las personas jóvenes. La mayoría de las personas que están hospitalizadas por COVID en este momento son ya personas menores a 52 años. Y la enorme mayoría son personas que no fueron vacunadas. La enorme mayoría, esto es más del 97%, son personas que no fueron vacunadas. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque estos datos en conjunto lo que muestran, y es el mensaje que queremos insistir, es que la vacunación protege, sobre todo protege de enfermedad grave y del riesgo de muerte, y si tú eres una persona joven, también estás en riesgo y la vacuna también te va a proteger. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ratificó que su entidad regresará a clases presenciales a partir de agosto, tal como el presidente lo instruyó. Y bueno, cuando hablamos de una tercera ola y se pone en duda el regreso a clases, nosotros lo que decimos es, nos estamos preparando. Vamos a hacer todo. El presidente de la República ha expresado su firme voluntad de un regreso a clases impostergable. Y nosotros nos estamos preparando. Pero dejemos que llegue el momento para que veamos las condiciones de salud que hay en nuestro estado de Puebla. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que 1 de cada 2 camas ubicadas en sus hospitales se encuentran ocupadas con pacientes con COVID-19 en la capital del país, pero en la zona norte de la Ciudad de México ese nivel llega a 92% de las camas
y en el oriente del Estado de México al 82%. Al proporcionar un informe sobre la disponibilidad y capacidad instalada, el IMSS reporta que en medio de la tercera ola por COVID-19, de 7,017 camas con oxígeno, 3,623 están ocupadas por personas que contrajeron el virus de la pandemia. 5 hospitales en la Ciudad de México ya están al límite de su capacidad por pacientes con COVID-19 y 7 más representan disponibilidad media. Hasta ayer había más de 2,000 hospitalizados. Vamos a hacer un recorrido por los principales hospitales de esta Ciudad de México. Como dice Guillermo Ortega, la capital del país es el epicentro del coronavirus y aquí vamos a llevar algunas historias con mi compañera Verónica Macías más adelante. A partir de este martes, todos los jóvenes de 30 a 39 años en la capital del país se podrán aplicar la primera dosis en las alcaldías de Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero y Tlalpan. Se espera aplicar 202,685 vacunas, las que se tienen que aplicar en estas alcaldías. También, a partir del próximo 23 de julio, se aplicará la primera dosis también para 30 a 39 años de edad en las alcaldías de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Ya tendremos, esperemos que para la próxima semana, a todos los jóvenes mayores de 30 años vacunados con por lo menos una dosis. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que desde hace décadas sabe que ha sido espiado por el sistema. Por eso ahora que llegó al gobierno no repite esas acciones ilegales. Afirmó que en México no se le espía a nadie y todos tienen libertad de expresión y de manifestación. Somos distintos, que no es lo mismo, que se está llevando a cabo en México una transformación en la vida pública del país. Entonces, ya esto no sucede. El gobierno no espía a nadie. Los opositores no son espiados, no hay censura para los medios de información, a nadie se les limitan sus libertades. Ahí está lo que dice el presidente, que pues presentó esta mañana un documento donde se habla sobre su organización cuando estuvo al frente del Instituto Nacional Indigenista. Se le acusaba de pertenecer al Partido Comunista cuando él dijo nunca no he pertenecido a un partido ni comunista ni socialista, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero así eran las fichas entonces del espionaje. Se acusa mucho al CISEN sobre el haber estado escuchando y recientemente este software denominado Pegasus también se informó que en México pudo haber espiado a 15,000 teléfonos de periodistas, de políticos. Lo cierto es que el espionaje en nuestro país es tradicional, ¿no? Realmente hay grandes casos de espionaje que han denotado pues algunos casos, ¿no? Ahí es donde hemos conocido, por ejemplo, cuando Luis Telles, quien fue secretario particular de Carlos Salinas de Gortari, le dijo a una subsecretaria de Comunicaciones y Transportes que sí, que efectivamente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl se habían robado la caja chica de la Presidencia de la República. Lo recordará usted, una grabación de Luis Telles, entonces me parece que era director de la Bolsa Mexicana de Valores, pero había sido secretario de Comunicaciones y Transportes y sobre todo pues secretario particular del entonces Carlos Salinas de Gortari, hablando sobre el robo de la caja chica de la Presidencia de la República. Otro de los casos emblemáticos del espionaje fue cuando descubrieron y desnudaron al actual presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hablando mal de los indígenas, lo recuerda usted, ¿no? En una llamada telefónica con el entonces secretario ejecutivo, Jacobo Molina, que se burlaba de una reunión con un indígena por su forma de hablar y por su vestimenta, denotando pues a un presidente del INE completamente intolerante ante los indígenas. Se ponía mucho en entredicho el papel del presidente del INE después de estas declaraciones, pero como fueron obtenidas bajo un esquema de espionaje,
pues Lorenzo Córdoba sigue todavía en el puesto, ¿no? Pero sí hemos encontrado, y la gente que no tenemos, como los ciudadanos comunes, no tenemos acceso a la información, pues estos escándalos de espionaje, cuando se pelean los grupos políticos, encontramos la verdad de muchas de las personalidades que están en la esfera alta de los gobernantes y de los políticos, el caso pues de Luis Telles y el caso quizá más reciente de Lorenzo Córdoba y su intolerancia hacia las comunidades indígenas en México. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, condenó el espionaje realizado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero denunció que no ha sido la única práctica intimidatoria que ha padecido. Espionaje telefónico, seguimiento de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y declaraciones ante el SAT, chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado, visitas continuas al registro civil para confirmar parentescos y el registro público de la propiedad para inspeccionar propiedades hasta en el extranjero, fue lo que denunció, y esta vaya que es la nota de este tema del espionaje, así lo denunció la esposa del presidente. Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta de Instagram dijo: intromisión en cuentas de redes sociales todas, no terminaría de enumerar, así ha sido muchos años acompañando a ya saben quién. Esta declaración de pues la primera dama, que no es la primera dama, como ella misma se dice, pues creo que va a llamar mucho la atención, es la nota del tema del espionaje. Reconoce Beatriz Gutiérrez Müller que durante mucho tiempo ella misma ha sido espiada, perseguida e indagada por sus enemigos, todo por ser la esposa de ya saben quién. Ahí está la declaración de Beatriz Gutiérrez Müller. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en poco tiempo estarán en condiciones de imputar a los responsables del colapso en la línea 12 del metro, registrado el pasado 3 de mayo, por el que perdieron la vida 26 personas y otras más resultaron heridas. Agregó que al término del dictamen realizado por los expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, estará en posibilidades de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. Ya espanta la Fiscalía General de la República, y en la Fiscalía Capitalina esperemos que haya pues personas a quien espantar, ¿no? Porque entiendo que la exdirectora del metro pues ya nadie sabe dónde anda, aunque es amiga de la Cuarta Transformación y quizá la puedan estar protegiendo. La decepción va a ser que la Fiscalía Capitalina impute responsables a servidores de segundo y de tercer nivel, que lo único que hacen es obedecer órdenes. Esta línea 12 o línea dorada tiene que llegar la investigación hasta los cabecillas, por decirlo así, porque fue un foco de corrupción, hasta los cabecillas que construyeron la línea 12 y que la mantuvieron en esa situación, no obstante advertencias y denuncias de vecinos del área de Tláhuac que advertían sobre las malas condiciones de este tramo del metro elevado de la línea 12. Esperemos que la Fiscalía General de Justicia pues no proteja a sus amigos, porque la fiscal fue primero integrante de Morena y del PRD que fiscal general de justicia de la Ciudad de México. En lo que va de este año, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acumula 50 carpetas de investigación por feminicidios, cifra superior a la registrada en años anteriores, y después se llevan a cabo reuniones y eventos donde las autoridades capitalinas se autoelogian diciendo que han reducido considerablemente los índices de inseguridad en esta capital. En información internacional, un nuevo multimillonario logra llegar al espacio. Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon, logró rebasar los 100 kilómetros y llegar al espacio en un viaje que duró casi 12 minutos. Acompañado por 3 personas, Bezos compartió imágenes en el momento que lograron la ingravidez y flotaron dentro de la cápsula, la cual aterrizó en Texas sin contratiempo. En menos de 20 días, 2 multimillonarios lograron ya llegar al espacio en pequeñas cápsulas que puede ser ya la inauguración de viajes al espacio turísticos. Qué increíble, ¿no? Mientras el mundo se está muriendo por virus, porque no hay vacunas, porque zonas enteras del mundo aún hay hambre, aún hay injusticias y no tienen la vacuna, 2 hombres tienen todos los recursos para hacer su propia nave espacial,
e irse al espacio. Las imágenes, eso sí, de Jeff Bezos son impresionantes. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte,